Un TLC o Tratado de Libre Comercio usualmente se firma entre 2 o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Una de las cosas más interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una relación comercial, ya que un tratado de libre comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales, trilaterales o para alguna zona de comercio, como el caso de la Unión Europea, que hace tratados con otros países. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aduanas? También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos 3 países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano, ya que eso no causa los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También un tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Recuerden que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también son para importación y la mayoría de ellos son cuando se importa. Otro punto importante, el comercio es muy interesante porque privilegia a ciertos sectores y a otros sectores no tanto. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando firman un tratado, buscan que la industria del maíz se vea favorecida, o la industria de los quesos, es decir, varias industrias como el algodón también, que son típicamente americanas y que buscan exportar, y por lo tanto es muy probable que no negocien beneficios a la importación de eso hacia Estados Unidos, pero sí deseen beneficios hacia la exportación de esos productos que más convienen. Entonces, algunos países cuidan su electricidad, otros países cuidan su industria automotriz, otros países como Alemania su industria de maquinaria, y buscan que en un tratado los países salgan beneficiados en las mercancías que cada quien produce. Y otro de los Entre las principales ventajas, digamos quizás la más obvia, es el que las empresas puedan vender más. Supongan una empresa que solo pueda vender en el mercado local. El tamaño o el volumen de ventas de la empresa siempre va a estar limitado a las ventas que logre realizar dentro de su propio mercado. Es decir, está restringida al tamaño del mercado. El libre comercio le permitirá, por el contrario, acceder potencialmente a otros mercados. Entonces, para una economía como la colombiana, una empresa va a pasar de un mercado potencial de 45 millones de personas, que es la población del país, a un mercado potencial de 7.200 millones, que es la población mundial. Entonces, la primera ventaja que se menciona. La segunda, básicamente se refiere a las asociaciones. Estas asociaciones son principalmente entre diferentes empresas. Entonces, una empresa puede establecer un nexo con una o varias empresas, formar una cadena. Esto le permite a una empresa, por ejemplo, productora de artículos de cuero, asociarse con otra empresa, suponiendo en Argentina, que es un productor de cuero, que le pueda proveer la materia prima. O una empresa ensambladora de vehículos puede asociarse con diversas empresas a nivel mundial que le permitan acceder a los insumos, o con empresas comercializadoras que le ayuden a
utilizar sus canales de distribución en otros países. Un ejemplo, lo que hace Heineken, en este momento la cerveza Heineken con aliándose con Postobón en Colombia, aprovechando sus canales de distribución. También por otro lado, entonces, quienes defienden el libre comercio se refieren a las oportunidades de empleo que brinda. Esa sería como nuestra tercera ventaja, las oportunidades de empleo. Si las empresas de un país logran posicionarse en el exterior, abrirse a nuevos mercados, esto va a ocasionar que su demanda por empleo se incremente. Entonces, ya que eso está asociado a los mayores niveles de producción, entonces debería llevar a que el país que tenga tratados de libre comercio pueda reducir sus niveles de desempleo. Luego hablamos del crecimiento tecnológico. Al haber la posibilidad de que muchas empresas multinacionales lleguen al país, se presume que estas empresas van a importar, o cuando lleguen al país van a traer lo mejor de su tecnología. Normalmente es tecnología de punta, entonces le permite al país receptor acceder a esta tecnología. También la mayor libertad económica, tanto para empresas que pueden vender en diferentes países, como para los consumidores que tienen la posibilidad de elegir entre una mayor variedad de bienes. Se supone que con el libre comercio hay menor corrupción. ¿Por qué? Porque va a haber menos, por decir algo, menos burocracia, ¿cierto? ¿Por qué? Ya no tenemos que estar sometidos a regímenes de aduanas, de aranceles, de cuotas, de permisos especiales para importación. Al haber un libre comercio, como se eliminan la gran mayoría de estas restricciones, no cabe la posibilidad de que quizás algún funcionario de rango medio o rango alto pueda aprovecharse de esto para sacar provecho y sobornar a las empresas con permitirle importar productos. Con el libre comercio, en teoría, esto disminuiría. Bueno, una de las ventajas más mencionadas del libre comercio es la competitividad. Entonces, hay un mayor número de competidores. Esto es obvio, ¿cierto? Al permitirse que en un mercado nacional compitan empresas nacionales y extranjeras, el número de empresas va a aumentar. Y eso implica, por ende, una mayor competitividad, que puede llevar a la larga que cada empresa vaya mejorando, ¿cierto? Se supone que los tratados de libre comercio también ayudan a agilizar los trámites. Hay unas normas internacionales, entonces todos los países tienen que regirse bajo esas normas y eso ayudaría a simplificar los trámites. Van a haber menos aranceles a las importaciones, lo que se debe traducir en una caída en los precios, tanto de los bienes finales como de los bienes intermedios que importa un país. Entonces caían los precios y más y mejores bienes, entonces obviamente esto nos lleva a la variedad de productos. Hay más empresas compitiendo y ofreciendo sus productos. Este principio Acuerdo regional. El Perú tiene en vigencia dos tratados. Uno, la Comunidad Andina, y dos, el Mercosur. La Comunidad Andina, también conocida como CAN, fue creado en 1969. Es uno de los primeros tratados del comercio que el Perú adquirió y se encuentra constituida por Bolivia, Colombia y Ecuador. El CAN permite el libre tránsito de personas por cualquiera de los 4 países y la libre circulación de mercancías. Mercosur. El tratado se firmó en el año 2006 y se encuentra integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Este tratado tiene como finalidad establecer un marco jurídico e institucional de cooperación económica y facilitar la circulación de bienes y servicios entre el Perú y los países miembros. El segundo tipo es el acuerdo multilateral. En primer lugar tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o más conocido como APEC. Fue creado en 1989 con la finalidad de reducir las diferencias sociales, culturales y económicas entre los países pertenecientes. Además,
pretende facilitar el comercio y que la inversión sea de manera libre y abierta. En segundo lugar tenemos la Organización Mundial del Comercio, o más conocido como la OMC, el cual se encarga de discutir las normas que rigen el comercio de los países de todo el mundo. Estos se reúnen para tratar de arreglar los problemas comerciales que pueda haber entre sí. El Perú es miembro desde su conformación en 1995. En tercer lugar, tenemos la TLC con la Unión Europea. El Perú firmó el tratado el 26 de junio del 2012, con la finalidad de dar mayor acceso a los mercados, asuntos aduaneros y medidas sanitarias. Con este acuerdo, el Perú ha obtenido un acceso preferencial del 99.3% de sus productos agrícolas y para el 100% de sus productos industriales. En cuarto y último lugar tenemos la Alianza del Pacífico, la cual fue firmada en el año 2012 y fue una iniciativa de nuestro expresidente Alan García. Este tratado lo conforman Colombia, Chile, Ecuador y Panamá, y su finalidad es asegurar una plena libertad de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros. Acuerdo bilateral. Los más importantes son: en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, el cual fue firmado el 18 de marzo del 2003 por los expresidentes George Bush y Alan García. El tratado tiene como finalidad eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y fomentar la inversión privada entre ambos países. En segundo lugar, y uno de los más importantes acuerdos, es la TLC de Perú y Tailandia, el cual fue firmado en el año 2010 por el ministro de Relaciones Exteriores de ambos países. Este tratado fue de gran importancia, pues nos permitió hacer acuerdos con Corea del Sur, China y Japón. La TLC de Corea del Sur fue firmado el 6 de junio del 2011. La TLC con China entró en vigencia el 1 de marzo del 2010 y buscó establecer reglas para lograr aumentar la economía de ambos países. Finalmente está el Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón, el cual entró en vigencia el 1 de marzo del 2012. En último lugar, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, el cual entró en vigencia el 1 de agosto del 2009 y tiene como finalidad facilitar el comercio, agilizando el tránsito de los productos.